Para 1876 aproximadamente, ya empieza a surgir un núcleo de industriales argentinos que reclaman medidas proteccionistas. Uno de ellos es el ingeniero Pellegrini. Su hijo va a ser presidente de la Nación posteriormente. Había unas fuerzas productivas argentinas que retomaban impulso y sobre todo se quejaban de lo que estaba sucediendo en nuestro país desde la caída argentina en 1852 en la batalla de Caseros. A partir de la victoria de Inglaterra contra la Argentina en la batalla de Caseros, la Argentina pasó a ser un caos, una anarquía. Los ingleses descabezaron el país, pusieron a todos contra todos. La Confederación de Pueblos argentinos, indígenas, criollos, bajo la jefatura de Juan Manuel de Rosas, pasó a ser un campo de guerra donde unos querían separar Jujuy y Salta, anexarla a Bolivia con tal de sostener un poder propio personal. Otros querían separar la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y armar ahí un país aparte con el apoyo de las logias masónicas de Río Grande do Sul, en Brasil, que a su vez dependían con el barón de Mauá, del banquero Rothschild y de Inglaterra. Otros querían separar a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, del resto de la Confederación de las provincias argentinas. De hecho, en agosto de 1859, Inglaterra reconoció formalmente la separación del supuesto país independiente que pasaría a ser Buenos Aires, ciudad con la provincia de Buenos Aires. Ahí estaban sus intenciones. Por otra parte, estaban los que desde Chile, con Sarmiento a la cabeza, a pesar de haber nacido en la Argentina, se identificaban a sí mismos como agentes de la civilización, es decir, como agentes cipayos al servicio del extranjero, y querían una parte del territorio argentino para conformar otro país, Chile o el que fuera, con tal de escalar y trepar en alguna posición personal ellos. Ahí estaba Sarmiento fundamentalmente. Sarmiento, que con Alberdi además le lavaron la cabeza a toda la generación que vino después en cuanto a denigrar lo que era argentino propiamente, a denigrar al pueblo argentino, a la sociedad argentina, al país de los argentinos, porque ellos en su resentimiento, y Sarmiento cuando entrevistó a San Martín tuvo ese privilegio, Sarmiento, dijo, hay una llaga en ese hombre. Yo creo que estaba proyectando, y uso la palabra proyectar en términos psicológicos. La llaga estaba en la cabeza del propio Sarmiento, porque si hay algo que no tenía José de San Martín era resentimiento de tipo alguno. Entonces no le sirvió de nada haber estado en presencia del Libertador. Seguía resentido, seguía antiargentino Domingo Faustino Sarmiento, y siempre lamentablemente al servicio de los ingleses. Cuando Inglaterra y Francia atacaban a la Argentina y tenían su base de operaciones en Montevideo, ahí están los libros de viaje de Sarmiento donde se jacta de haber estado cenando y compartiendo planes con los jefes ingleses y franceses en Montevideo en contra de la Argentina, ¿sí? Las deudas eran cada vez mayores en la Argentina después de Caseros, las importaciones duplicaban las exportaciones, el país estaba completamente en bancarrota, es decir que los vencedores de Caseros tiraron por tierra a la Argentina y la convirtieron en un país quebrado, en guerra civil, en anarquía, entregado completamente al extranjero y además desconfiada de sí misma, con una identidad menguada, con una identidad nacional menguada y una valoración propia muy menoscabada a partir de esas creencias de Alberdi y de Sarmiento, infiltradas por el nazi-darwinismo inglés en cuanto a la supuesta superioridad europea, particularmente inglesa. Y en ese contexto llevaron a la guerra contra el Paraguay, a nuestro pueblo. Todo fue organizado por Inglaterra. Inglaterra primero puso a Río de Janeiro y al Paraguay de Carlos Antonio López y al Entre Ríos de Urquiza en contra de la Argentina. Cuando vencieron contra la Argentina en la batalla de Caseros, después pusieron a Brasil y a Argentina en contra de Uruguay y derrocaron al gobierno legítimo que había en Uruguay e impusieron los portugueses, los brasileños, por la fuerza a Venancio Flores, un dictador en Montevideo, y entonces después de eso los ingleses alinearon, ahora sí, a los tres, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires en contra de Paraguay, donde ya el jefe era el presidente, era Francisco Solano López. El gran error de Carlos Antonio López, que escuchó los cantos de sirena y aceptó la separación de las demás provincias argentinas y
se puso con los brasileños en contra de la Argentina. Eso lo pagaría muy poco después porque no se percató, lo pagaría Paraguay después, porque no se percató Carlos Antonio López que la movida de los ingleses a través de Brasil era primero liquidamos Argentina y después vamos por Paraguay. Eso lo pagó el pueblo paraguayo, que en 1865 los paraguayos eran 1.500.000 habitantes y en 1870, 5 años después, al finalizar la guerra, quedaban 250.000 paraguayos solamente.